Hay figuras públicas que simplemente aparecen en la televisión y hay otras que crecen con el público viéndolas. Hoy tenemos una de esas personas, donde no solamente es parte de la juventud de miles de dominicanos, sino que la hemos visto crecer desde Topi Topi. Con nosotros, Yandra Fermín. Ay, hola, muy bien. Bienvenida, Yandra. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme a un programa que se llama Huellas de Liderazgo. Yo siempre he pensado que me falta mucho para ser líder, pero me siento muy honrada de que me incluyan aquí. Ay, Y a nosotros de tenerte claro aquí. que sí. Yandra, en tu momento de que llevas creciendo, ¿cuándo fue que te diste cuenta que tú eras una figura pública? Yo creo que mi primer choque de realidad fue cuando me paraban, qué sé yo, para pedirme un autógrafo, porque en ese momento no existían las cámaras. Ahora no, ahora si tú te encuentras con alguien famoso, tú quieres hacerte una foto y tú sacas tu celular, pero en ese momento era un autógrafo. Entonces, Sí. yo era una niña, yo era una carajita, pero Topi Topi fue un programa que se popularizó muy rápido. Antes de Topi Topi ya yo salí en la televisión, yo tenía unos años de experiencia, pero Topi Topi fue como que explotó. Y entonces me pasaba eso, que me pedían autógrafo y era algo muy cómico, pero sí, o sea, ahí fue que yo dije, pues la gente me conoce. Ahí fue como que yo caí en cuenta. ¿Y cómo eras tú de niña fuera de cámara? Porque en la cámara tú eras una niña muy alegre, muy extrovertida, pero fuera de cámara, ¿cómo eras? ¿Si eras igual? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que yo era como similar, quizá un poquito más tímida, como miedosita, como ganas, tú sabes, como todos los niños de esa edad, como con ganas de caerle bien a los otros amiguitos, pero muy enfocada. Hay veces que me pregunta la gente que si yo sentía como que lo que yo hacía era un trabajo y realmente no lo sentía así. Y quizá esa es la razón por la cual yo tengo la capacidad de trabajar mucho y de hacer muchas cosas en un solo día, porque eso era lo que yo hacía desde que yo era chiquita. O sea, yo tenía que ir al colegio, yo tenía que hacer mi tarea, pero yo también tenía una responsabilidad. No lo veía como una responsabilidad, lo veía como un disfrute y como un juego, pero era una responsabilidad. Que eso te ayudó mucho, verlo de esa manera, verlo como un juego. Sí, sin dudas. Ojalá yo vea lo que estoy haciendo ahora como un juego. Hay partes que uno la disfruta muchísimo y entonces uno como que, tú sabes, le pasan rápido, pero hay otras que tienen que ver, qué sé yo, con la parte administrativa, que son un poquito más pesadas, pero hay que hacerla también. Hay que darle para allá. Y Andra, ¿y cuál era el coro o lo más loco que pasaba en Topi Topi cuando se apagaban las cámaras? Nosotros teníamos largas horas de ensayo, yo me acuerdo que muchas veces se extendían. Hubo una vez que unas grabaciones especiales para yo no sé qué cosa, eran las 12 de la noche y estábamos los muchachitos ahí todavía jugando, trabajando, o sea, teníamos que repetir escenas, que grabar un baile, aquello, lo otro. Topi Topi fue un programa que se cuidó mucho, todo lo que tiene que ver con detalles técnicos, pero también visuales. Entonces teníamos un equipo muy exigente que se tomaba tiempo para hacer las cosas. Era una estructura bien grande, teníamos coreógrafos, nos daban clases de todo. Yo me acuerdo que nos dieron clases hasta de etiqueta y protocolo, tomamos clases de locución, de baile, de pantomima, tomamos un entrenamiento una vez, de actuación, o sea, aquello era una academia. ¿Y alguna vez no hiciste algo que te metió en problemas en vivo? Sí, yo me acuerdo una vez que estábamos, claro, el equipo, seguimos siendo amigos, pero ya cada quien su vida, ¿no?
pero nosotros éramos los mejores amiguitos, pero también nos peleábamos. Entonces una vez las hembras nos quillamos con los varones. Y, y entonces no le hablábamos. Entonces, pues, si teníamos que pasar, por ejemplo, adelante René o adelante Edward, yo, adelante. Y no decía el nombre. Entonces, los productores dicen, ¿qué es lo que ustedes me tienen? ¿Cuál es el show? Entonces, como que por ese tipo de conflictos, ya tú sabes, por ese tipo de conflictos, contrataron entonces a una psicóloga para que estuviera con nosotros dentro. Entonces, nosotros nunca estábamos solos. Siempre estábamos con uno de los profesores, pero ahora también teníamos una psicóloga. Tú sabes, como para chequear todo, para guiarnos y eso. No, eran niños al fin, ¿cierto? Claro, sí. Pero asimismo, frente a las cámaras, los niños antes de la cámara pueden hacer eso en privado, los tuyos era en público. ¿En algún momento dijiste, no, esto no es para mí, yo no quiero más cámara? Sí, en muchos momentos. Yo creo que cuando entré a la adolescencia, Topidopi empezó, yo tenía 11 años recién cumplido, 10 quizás. Pero cuando entré ya a los 13, porque Topidopi duró 6 años, yo me compliqué. Yo creo que los 13 años fue mi peor edad. Yo estaba súper rebelde, todo de mí me molestaba, como que mi cuerpo no estaba creciendo en la misma dirección que la de mis amiguitas. Yo siempre fui muy delgada, mis amiguitas ya se veían como más femeninas, se veían más como mujeres y menos como niñas, y yo parecía una carajita toda la vida. Y eso me frustraba mucho, los vestuarios que me imponían, porque uno tenía un vestuario que tenía que usar. Y eso no es abuso infantil, eso es parte del uniforme, ¿verdad? Del programa. Claro. A mí no me gustaban y yo me molestaba muchísimo con ese tema y peleaba con todito o sea, teníamos conflicto entre nosotros, no era que yo peleaba, todos peleábamos. O sea, fue bien difícil y yo me acuerdo que en algún momento como que empecé a querer no estar, pero... y durante mi carrera completa, en muchos momentos, quise no estar, hasta que finalmente salí de la televisión. Pero salí no por las razones que tuve en esos momentos, sino por otras razones. Ok. ¿Y qué tan difícil fue crecer públicamente? Para mí no fue nada difícil. La gente me pregunta, ay, sí, que la fama, que mira, que Britney Spears, que Justin Timberlake o Justin Bieber. Me refería a Justin Bieber. Yo digo que no es lo mismo ser famoso en Estados Unidos que ser famoso en República Dominicana. O sea, el nivel de privacidad te lo respeta muchísimo más. O sea, es verdad, a lo mejor tú sales a un mall y te saludando a otra gente, pero tampoco es que tú no puedes entrar a una tienda sin que te ataquen. Y ojo, que probablemente los artistas urbanos tienen ese tipo de arrastre, pero no es mi caso. O sea, yo vivo una vida muy tranquila y siempre la vivía incluso cuando era una niña, que el programa era muy popular y que había menos medios, por lo cual la atención no estaba tan repartida, sino que el que veía televisión, todo el mundo veía televisión. Entonces tú tenías muchísimo más alcance que lo que una gente que trabaja en televisión ahora, a menos que tenga toda la vida en eso, puede tener. Pero es muchísimo más fácil. O sea que para mí, yo solo veo lo positivo, honestamente. Quizás sí hubo partes negativas, pero ahora mismo como que no te lo puedo decir, porque es que a mí trabajar desde niña, hay gente que me dice, eso fue explotación infantil. Y yo, bueno, gracias por esa explotación infantil, porque yo ahora tengo una carrera de la que vivo y además la disfruto y me gusta mucho. Pero, ¿cómo te digo? O sea, yo lo vi como una forma de aprender disciplina y de aprender a optimizar las horas que tiene el día. ¿Y cuándo crees que empezaste a sentirte bien contigo misma? Porque como vemos, la televisión es difícil. Hay que sonreír, hay que estar bien, maquillaje, es como mucha presión. Sí, pero al mismo tiempo la televisión tiene una magia. O sea, yo puedo estar triste ese día, puedo estar molesta, pero si ya me toca trabajar, yo me transformo completamente. Inmediatamente se apagan esas cámaras, ya yo vuelvo a ser la persona que era antes de que se prendiera la cámara. O sea, como que para mí eso la televisión tenía una magia y de verdad yo lo disfrutaba, no era que yo estaba fingiendo, sino que ese momento yo lo usaba como para relajarme porque realmente lo disfrutaba mucho. Y todavía al día de hoy es así. Hay veces que yo estoy muy cansada, que tuve un día complicado, pero eso no significa el día anterior, que eso no significa que el día actual yo me puedo dar permiso de no hacer nada. Yo tengo igual que trabajar. Sí, correcto. Porque mucha gente cree que la creación de contenido es algo muy sencillo. Ay, tírate una fotico ahí, graba un videito ahí. No, eso es un gran trabajo. Es un trabajo incluso de tiempo completo. No, claro que sí.
Y con eso, correcto, y con eso conlleva esas críticas o comentarios que hacen las personas por redes sociales o a veces en persona. ¿Hay algo que te haya afectado mucho a ti que hayas escuchado o hayas leído en redes sociales? Yo creo que una de las cosas que más me molestó fue cuando, y yo empecé entonces a recibir otro tipo de crítica que nunca la había recibido. Ahora me acuerdo de otra, las voy a contar las dos. Cuando yo quedé embarazada, yo anuncié mi embarazo la primera vez. Yo anuncié mi embarazo cuando yo tenía 4 meses. Yo quería anunciarlo con una sesión de fotos y llamé a un estilista y le dije, mira, estoy embarazada, quiero hacer esto. Y él me dijo, cónchale, pero vamos a hacerlo para la portada de Pandora. Y yo, súper. Entonces Airam me llamó, que era la directora en ese momento, y hicimos una portada muy linda, compartida con Miriam Cruz, que también estaba embarazada y estábamos al mismo tiempo embarazadas. Y yo publico esta portada muy feliz. Señor, imagínense mi primer embarazo. Todos los embarazos son especiales, sí, pero imagínate el primero, no sé qué. Y alguien me comentó, esta tipa cree, algo así, no me acuerdo, esta tipa cree que nadie sabía que ella estaba embarazada. Ella cree que uno es estúpido, que sí yo qué, como que, y todo engañando a la gente, todo por que le paguen por salir en esa revista, qué sé yo. Yo me quedé, wow, la gente sí es loca. No, envidia, eso se llama envidia. No, yo me quedé como, wow, de verdad, o sea, como que compartir tu vida en redes sociales le da una sensación falsa a la gente de que ellos pueden controlar las cosas que tú decides. O sea, al final, si yo no quiero decir que yo estoy embarazada hasta que yo para, es una decisión mía. Tú puedes tener tu opinión, pero también afirman cosas de las que no tienen pruebas, porque dijeron que yo estaba cobrando por una portada cuando eso no es así, no fue así, al contrario. Nada, el punto es que yo sarcásticamente le contesté, mira, sí, discúlpame, debí de haberlo dicho cuando tú me dieras permiso. La próxima vez que quede embarazada, te voy a avisar para que tú me digas a los cuántos meses tú crees que es prudente que yo lo anuncie y a través de qué medio tú entiendes que yo debería de anunciarlo. Me pasa tu teléfono por aquí, por favor, para entonces yo preguntar. Ay, Dios mío. Porque tú me entiendes, o sea, cónchale. No hay razón, no saben qué hay detrás de ellos, entonces creen que tienen el derecho de comentar por todo. O sea, pero está bien, o sea, al final fue como, wow. Otra cosa que me ofendió muchísimo, porque yo siento que lo único que yo tengo en este medio es mi credibilidad. Es mi credibilidad, y por eso yo soy muy cuidadosa con las marcas con las que yo colaboro, al escoger las marcas con las que yo colaboro. Y yo prefiero yo prefiero estar con un rendimiento a lo mejor no tan escandaloso, siempre y cuando sea real, sea orgánico, sea verdad. Entonces, en una ocasión, en pandemia específicamente, me invitaron a mí y a un grupo de creadores de contenido a un almuerzo con el presidente. Abinader, recuerden que entró justamente en la pandemia. Entonces, a nosotros nos honraron con esa invitación, y fue una invitación en donde nos exigieron utilizar mascarilla y todo aquello, no sé, claro que fue un almuerzo, o sea que en algún momento estuvimos quitando la mascarilla, pero bueno. El punto es que yo no me acordaba, porque yo vivo como en una burbuja con las madres que me siguen, que tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas preocupaciones, y nos entendemos entre nosotras. Es como un grupo seguro, donde tú puedes contar tu cosa y todo el mundo te entiende. Pero cuando tu contenido sale fuera de ese grupo, quizás no lo entienden, y tiene sentido también. Pero al haber estado con el presidente, ya tú sabes la cantidad de críticas que recibimos de por qué el presidente se reúne con creadores de contenido, debería de reunirse con médicos. Y más en ese momento, sí, claro. Pero que él también se había reunido con médicos, él se había reunido con todo el mundo. Él estaba, imagínate, él es el presidente no solo de los médicos, él es el presidente del país entero. En el país hay médicos y hay gente que no es médico. Bueno, y una persona en particular en Twitter, bueno, ahora se llama X, pero antes era Twitter, dijo que como que bajo qué lineamientos o criterios se escogían a las personas que habían invitado a ese almuerzo, y dijo que yo tenía seguidores falsos basado en un programa que él buscó, una aplicación, qué sé yo qué.
Y yo me quedé como chocada completamente porque, como te digo, o sea, yo en mi vida he comprado seguidores. Nunca, jamás lo he hecho ni lo haría porque no me interesa. O sea, yo prefiero tener 10 seguidores de verdad a tener 100 seguidores siendo 80 de mentira. Es que no me interesa, de verdad que no me interesa. Y además en el mundo de las redes sociales, sí es un flex decir que tú tienes 1 millón de seguidores, pero realmente es más un flex decir que tú tienes seguidores que son reales y que son orgánicos. O sea, para mí eso es lo más importante. Ya, sí, mira, si me quieren seguir o me dejan de seguir, eso es completamente opcional, no es obligatorio. Yo no tengo que tener 5 millones de seguidores. Yo lo que quiero es que lo que yo tenga sean de verdad. Eso es lo único. Entonces a mí me chocó mucho porque yo dije, ven acá, pero ¿por qué esa aplicación dice que yo tengo seguidores falsos? O sea, yo dije, pero ¿y qué es lo que está pasando? Cuando yo me meto a ver, veo que es que la aplicación también, o sea, él dijo que eran seguidores falsos, pero son seguidores inactivos. Lo que quiere decir que, por ejemplo, tú abriste una cuenta de Instagram, no sé qué sé cuántos años, te olvidó la clave, no te metiste, y eso es lo que hace que sea un seguidor inactivo. Le diste follow a que sé yo cuánta gente, pero después nunca más te metiste. Eso es un seguidor inactivo. Entonces yo dije, ok, yo podré tener seguidores inactivos, pero no falsos. No falsos. No, falsos. Son dos Pero cosas entonces diferentes. yo dije, Sí. me fui más allá, yo dije, conchale, déjame hacerle el análisis a él. Y me metí, él tenía, que sé yo, cuántos 1000 seguidores falsos. Entonces yo dije, conchale, yo le dije, mira, qué raro, porque primero hice el análisis yo misma, con la aplicación, y me salía diferente a él. O sea, es verdad que yo tenía unos cuantos seguidores en activo, pero no la cantidad que él dijo. Muchísimo menos, yo me acuerdo. Tengo que tener print screen por ahí, pero imagínate, eso fue hace 5 años. Y después dije, pero déjame hacerle el análisis a él. A ver qué tal. A ver qué sale. Entonces ya tú sabes, yo subí lo de print screen, yo le dije, mira qué raro, porque a mí me sale un análisis diferente, míralo aquí, además dice que son seguidores inactivos, que se y para que tú veas cómo es la vida, según tu juicio, tú también tienes seguidores falsos, ¡tan! Y le mandé su print screen, ni esta boca mía, dijo. Pero a mí no me, o sea, yo no le respondo a todo el mundo, pero esta vaina a mí me hirvió la vida, porque que a mí me acusen de algo que yo jamás he hecho y jamás haría, poniendo en duda mi credibilidad, que como les dije al principio de esta alocución, es lo único que yo tengo en este medio, yo tenía que pelear contra eso. Y yo tenía que demostrar que eso no era así. Y eso es. Claro, y Por defenderlo. No, y que es algo incontrolable a veces, porque que alguien esté inactivo no lo puedes controlar en tus redes sociales. No, claro que no. Además, imagínate tú. No, mira, y en la vida, por ejemplo, en la vida hay casos donde tú tienes que vivir momentos difíciles. Los tuyos fueron casi todos en el aire. ¿Alguno de esos te hizo madurar más rápido? Yo asumo que sí. Es que como yo tengo la vida entera En el aire. medio. siendo figura pública, no la vida entera, porque yo sé que yo empecé a trabajar formalmente, con un sueldo y todo, y con una periodicidad, porque antes de eso yo tenía trabajos eventuales, por ejemplo en comerciales. Yo era modelo para algunos comerciales, pero ya una contratación fija fue a partir de los 9 años. Entonces todo lo que me pasó siendo yo una figura pública. Y de nuevo, o sea, para mí es como que son dos departamentos. Está mi vida privada, y mi vida pública. Y la vida privada no puede afectar a la vida pública. Sí la afecta en el sentido de que puede ser que yo te dé peor ánimo, puede ser que yo tenga sueño un día, que yo tenga que trabajar, o esté cansada, o te molesta. Pero eso no va a afectar que yo cumpla con mi responsabilidad. Quizá no tenga la mejor cara, pero sí voy a cumplir con mi responsabilidad. Claro. Nosotros te hemos conocido a través del ojo de la cámara, pero lo que no sabemos y no sabe todo el mundo es que tú eres una estudiante que te graduaste de la Universidad Summa Cum Laude. Sí. Hay gente que ha subestimado tu inteligencia y tu disciplina de estudio. Si tú supieras que ese es un tema que casi nunca como que viene a colación. Sí, yo estudié mercadeo, yo quería estudiar psicología, pero por una razón u otra decidí irme por mercadeo, terminé a tiempo, me gradué Summa Cum Laude, como bien tú dices, pero nunca lo ejercí de forma directa, porque siempre estaba trabajando en la televisión. Entonces, Bueno, el mercadeo te mercadeabas tú directamente. sí, pero no es tan sencillo eso, como que es más fácil tú hacer el mercadeo de algo que está fuera de ti. Cuando se trata de ti, pues, es un problema, porque tú no tienes quizá la frialdad para tú ver las cosas que
que están dentro de ti. Y yo creo que sí, que ahora en esta época cualquier persona puede subestimar tu inteligencia, cualquier persona puede insultar tu trabajo, menospreciar lo que tú haces. Pero no solamente de los creadores de contenido, de cualquier persona. O sea, tú estás expuesto y tú decides a qué tú le haces caso. Y ya. Así mismo es. Déjame hacer otro cuento. Hay una persona en Twitter que es como la reina del hate. Es un personaje fuerte. Y yo me acuerdo que una vez que yo hice un cuento a través de mis redes, tú sabes que yo hablo mucho de las cosas que me pasan con mis hijos, como que eso es un pilar importante del contenido, que son las anécdotas de las cosas que yo vivo. Y yo conté que una vez yo estaba en una reunión por Zoom, en la pandemia, mi niña estaba chiquita, y yo la estaba durmiendo en brazos, yo tenía la cámara apagada. Y la niña lanzó un vientico. Tú comprendes que yo estaba en Zoom y la cámara estaba apagada. Entonces, ¿cómo? Ese vientito se te pegó a ti. ¿Cómo tú le explicas? Y yo, güey, no fui yo. Entonces, nada, yo estaba contando eso y muchísima gente se rió. Y esta persona en Twitter dijo, ¿tú sabes lo que es esa porquería de contenido? De que mira, tanta cosa importante que hay en este mundo, que sé yo cuánto, para que esta jeva esté hablando de esto, que qué sé yo cuánto, sí, tú lo mejor que haces es retirarte del medio, que sé yo qué, Y yo le respondí, sí, claro, no hay problema, yo voy a dejar de hacer todo lo que a mí me gusta hacer y de lo que yo vivo porque a ti no te gusta, claro que sí, cuenta con eso, ya, voy a cerrar mi cuenta ahora. Tú me entiendes, o sea, para cualquiera es muy fácil decir cualquier cosa y no puede ser que eso tú permitas que te llegue, simplemente tú lo troleas y sigues viviendo. O lo ignora, o lo bloquea, qué sé yo. Y más en esta actualidad, donde ahora casi todo es vía internet y el bullying se ha multiplicado, porque como tú no das las caras, Ajá. son ocultos, creen que pueden decir lo que quieran. Sí, es así. ¿En algún momento de tu etapa de trabajo sentiste que tenías que probar que ya no eras la chica de Topi Topi? No, si tú supieras que eso también es algo que yo siento que a la gente le preocupaba más que a mí, como que ya tú no eres niña, ya eres mujer, pero te seguimos viendo como niña, yo sígueme viendo como niña, no importa. O sea, no pasa nada. Ojalá que la gente piense que yo soy más joven, o sea, claro, qué sé yo, a mí a veces me pasa que si alguien me está entrevistando y cuando tú, por ejemplo, yo digo que mi hermanita no es mi hermanita, ella tiene 30 años, ella Ya no es hermanita. ella es una mujer, pero para mí siempre va a ser mi hermanita. Y cuando yo la veo, le digo, hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Y hasta bajo la voz y todo, y le doy un abrazo. Y le compro, cuando voy al supermercado y veo las cosas que a ella le gustan, se las compro. Porque ella es mi hermanita, aunque ella tenga 30 años. Y lo mismo pasa cuando tú estás viendo a una persona en televisión. Tú la ves crecer y tú tienes ese mismo cariño, tú tienes ese mismo approach. Entonces, pero hay veces que, por ejemplo, el otro día Isaura Tavera me estaba entrevistando y me dice, ella, Andra, mi niña, tú sí estás bella. Y yo, Isaura, ¿cuántos años tú tienes? Y ella dije, 40. Y yo tengo 41. Y ella dije, no, eso no puede ser. Y yo, sí es. Pero, o sea, en general, eso no es algo de hecho, la gente que creció conmigo, la gente que me está viendo de chiquita, tiene una de dos posturas. O me ve como una niña más pequeña o me ve como igual. Entonces ya la gente que tuvimos embarazada al mismo tiempo, que son parte de mi comunidad, saben. Ajá. Y todo bien. Sí, es ¿No? maravilloso. Y me imagino también el mismo entorno tuyo ya privado del colegio, la universidad, tus amistades, Claro. que te han visto crecer. Somos Sí. Ya somos 10.100 personas y hemos alcanzado más de 200.000 views. Pero muchos de los que nos ven aún no están inscritos. Por favor, toma un segundo y suscríbete. Es muy importante para la plataforma. Te prometemos algo. Cada domingo nos esmeraremos más y más por traerte contenido de valor para ti y tu familia. Lo que tú estudiaste en la universidad, ¿qué te sirvió para la vida? ¿En qué te sirvió para la vida? Y si tú volverías atrás en el tiempo, 20 años atrás, ¿volverías a estudiarlo?
Yo creo que no, que yo estudiaría psicología. Me iría por psicología. En vez de mercadeo, creo que me hubiera servido mucho más. Mucho más. Para lo que estoy haciendo ahora y además me gusta mucho. Pero de la universidad, yo creo que una de las lecciones más importantes fue aprender a lidiar con diferentes tipos de personas como jefe. Me refiero. Yo tenía profesores y todos los profesores tenían un estilo distinto. Entonces tú tenías que aprender a lidiar con esa personalidad, haciendo tu trabajo, pero aún haciendo tu trabajo, porque yo siempre fui buena estudiante. No en el colegio los últimos 2 años fueron un desastre, pero bueno, no es de eso que estamos hablando de la universidad. De la universidad. En la universidad yo siempre fui buena estudiante, pero eso no significa que los profesores van a ser lo mejor del mundo contigo. Hay profesores que aman a los buenos estudiantes, hay profesores que odian a los buenos estudiantes. Que como es fulanita cree que porque trabaja en la televisión, que si yo qué. Y qué sé yo, hacía, yo me acuerdo que había una profe en específico, que en esa clase nadie estudiaba, pero yo estudiaba en todo. Entonces, cuando hacía una pregunta, yo levantaba la mano y la profesora, nadie levantaba la mano, la única que tenía, éramos 3 gatos que levantábamos la mano y esa profesora no quería saber de mí, man. Entonces yo, como que fui aprendiendo y yo, wow, déjame ver, o sea, porque al final también las buenas notas no tienen que ver necesariamente, o sea, sí tienen que ver, claro, con tu desempeño académico, pero también tienen que ver con cómo tú te lleves con el profesor. Y como sepa leerlo. Correcto. Si es verdad, que sepa leerlo. Cómo entrarle, profesor, mire. Por ejemplo, el profesor de matemática era la nota que tú sacaras y punto. Ese profesor, yo me acuerdo de él. Y yo me iba a quemar en matemática. Malísimo me fue. Yo tuve que estudiar un montón para poder sacar una B. Porque en el primer periodo yo casi me quemo. Me estaba yendo muy mal. Yo me tuve que fajar a estudiar. Y mis amigos, tengo una amiga que es durísima en matemática. Y esa jeva me dio a mí muchísimas explicaciones. O sea, tú no te imaginas. Y yo casi con la lágrima afuera que no entendía. Y me tuve que fajar. Y ahí logré pasar con B. Pero hubo profesores que... Era facilito. Que no, lo toman contigo. que no. O sea, Yo tengo una anécdota así, había un profesor que no, de matemática, por cierto. Mira. No había forma posible con ese profesor, hasta que tuvo que ir mi madre a hablar con él. ¿En la universidad fue eso? Eso fue en el liceo. En el liceo. Y es difícil, parece mentira, pero es así. Yo siempre fui bueno en matemáticas, entonces yo siempre me llevaba bien con los profesores de matemática, de física. Ahora no me hable de lengua española, de sociales. Ahí no. Cada quien con su fuerte. Así es. Y si dejamos de un lado, Yandra, las redes y todo este tema de comunicación y televisión, ¿cómo es la Yandra en la vida real? A mí me encanta organizar la casa, me encanta estar con mis hijos, me encanta sentarme a comer con ellos y escucharlos contando cosas del colegio, me encanta abrazarme con ellos, soy una mamá muy cariñosa, me gusta planificar cosas para que ellos disfruten, también me gusta mucho descansar y no hacer nada, tú sabes. Hay momentos que de verdad, yo siento que uno, cuando se convierte en padre, uno como que cae en cuenta de lo mucho que uno descansaba y de lo mucho que uno podía estar sentado haciendo nada, tú sabes. Me gusta mucho viajar también, me encanta viajar, para mí eso es un privilegio viajar, es una experiencia muy bonita estar en otro país, me gusta mucho conectarme. Me encanta compartir con mi familia, o sea, con mi familia de origen y también con la familia de mi esposo, que nos llevamos súper bien. En estos días salimos a almorzar y nos reímos muchísimo de cualquier idiotez, pero la pasamos súper bien. Tengo un montón de libros pendientes que estoy leyendo desde hace 2 años y no acabo. Una vida sencilla. Así es. ¿Y te consideras más sensible de lo que la gente cree? Yo creo que yo era más sensible, pero con los años me he convertido un poquito más dura. Y no lo veo como algo negativo, sino como una forma de protegerte, también como una forma de haber entendido que la opinión de los otros realmente no importa tanto, que es imposible caerle bien a todo el mundo, que la gente va a pensar lo que quiera de ti, aunque eso no sea la verdad. Que sí, que a veces hay que poner los puntos sobre las íes y aclarar cosas,
pero a veces simplemente hay que soltar y estar feliz de que tú estás viviendo la vida en coherencia con tus valores. Así es. Así es. ¿Y en cuál momento es más vulnerable para ti en la vida? ¿Fue más vulnerable a ti en la vida? ¿En tu vida, en las redes? Bueno, lo que pasa es que como vida siempre está expuesta en las redes. Sí. ¿Por Un momento muy vulnerable fue mi posparto, mi primer posparto, donde estaba bien desconectada del bebé y bueno, después más adelante me di cuenta que, porque fui a terapia y me hicieron un diagnóstico que tenía depresión posparto. Ese fue un momento muy vulnerable. También me sentí vulnerable en ese momento porque tuve que salir de radio. Yo estaba en 2 programas de radio y también estaba en redes. Y las redes todavía me tenían un poquito insegura porque aunque yo sabía que a nivel económico funcionaban, a nivel de imagen como que no era un medio tradicional, como yo había estado tantos años en medio tradicional y yo me sentía muy extraña fuera de ello, entonces me quedaba en la radio. Pero cuando nació mi hijo, ni siquiera fue por él, sino bueno, sí tenía algo que ver con él, pero no fue que yo decidí dejar los medios para cuidar a mi bebé, sino que el cansancio de cuidar al bebé en las noches me hizo salir de radio. Entonces yo decía, Dios mío, y ahora yo nada más me voy a quedar con redes. Pero si yo me voy a la realidad, yo tenía años viviendo de las redes. De hecho, yo salí de la televisión porque, no salí en ese momento, sino que salí cuando me iba a casar, porque lo que me estaba ganando en las redes lo estaba gastando en la televisión. Eso no es negocio. Así no, claro. Entonces, hace tiempo que ya me estaba funcionando más los medios digitales, pero quizás fue difícil para mí aceptarlo. Pero el embarazo te ayudó a hacer ese cambio, a terminar de hacer ese cambio. Porque, por ejemplo, entonces, una pregunta, ¿el embarazo te rompió o te reinventó? Con eso tú me estás respondiendo que te estás reinventando. Sí, las dos cosas. El embarazo me rompió quizás los 3 primeros meses porque yo hacía muchas náuseas, tenía muchas náuseas y era muy incómodo, pues yo me pasaba el día entero vomitando. Pero después de los 3 meses y medio yo hice un embarazo maravilloso. Me fue súper bien, yo me sentía increíble. Yo decía, wow, mi cuerpo es increíble, yo estoy fabricando un muchacho aquí adentro, yo estoy fabricando uñas, yo estoy fabricando un cerebro, yo estoy fabricando piecitos. Pero después nació mi hijo y me rompí. Me rompí porque mi vida de antes la tuve que cambiar radicalmente y yo no estaba contenta con eso. Yo extrañaba mucho mi vida de antes, extrañaba mucho la independencia que yo tenía, la ventaja de poder hacer lo que tú quieras, como tú quieras. Ahora no. Y extrañaba mucho mi trabajo, no podía concentrarme, tampoco encontraba el tiempo, tenía un niño a mi cargo, fue difícil. Pero si tú te pones a pensar todo esto que yo te estoy diciendo, lógico, cuando tú tienes un hijo eso pasa. Lo que pasa es que yo por alguna razón entendía que aunque yo tuve un hijo, mi vida iba a ser igual. O sea, eso son lo que era que uno se le meten en la mente y todo el mundo te lo dice, tu vida va a cambiar y tú, no va a cambiar tanto. Pero déjame decirte, todos pensamos lo mismo, no va a cambiar hasta que te golpea la realidad. Hasta que te golpea la realidad. Bueno, qué bueno que tú me lo dijiste. Porque a veces yo pienso, ¿qué lo que era? Fue que me dio. Entonces nada, fue muy difícil acostumbrarme a esta nueva realidad, y en ese momento en el que yo estaba luchando con esta nueva realidad, yo no la estaba disfrutando como yo debería. Claro. Cosa que al día de hoy, la verdad que me da mucha culpa, si te soy sincera. Pero cuando finalmente lo entendí y conecté con esa nueva realidad, comencé a disfrutarla y de verdad yo pienso que eso es lo mejor que a mí me pudo haber pasado. O sea, los hijos son los hijos. Y no hay palabras para describir el amor que yo siento por esos 2 niños y el privilegio que yo tengo de poder verlos crecer. Eso es lo más chulo que a mí me ha pasado en mi vida. No hay nada que yo haya vivido hasta este punto que se parezca en lo más mínimo a la alegría que dan los hijos. Así es. Así es. ¿Y qué es lo más difícil de ser mamá que nadie te contó? Lo más difícil de ser mamá, la falta de sueño, Dios mío, Padre. Es crítico. Ay, no. Porque es que tú,
Antes de tener hijos, tú duermes mal un día y tú dices, ay, Dios mío, qué difícil. Pero es que después que tú tienes hijos, dependiendo de si tu hijo duerme o no, porque obviamente la maternidad es muy diferente para las madres que tienen el regalo de Dios y la chepa de tener un muchacho que le duerma. Pero a la que los muchachitos no duermen de noche, eso te cambia la vida completamente, porque es que tú no descansas. Eso le hace daño. O sea, cuando tú vas al médico, no importa qué especialidad, una de las cosas que te preguntan es si tú estás durmiendo bien, porque no dormir bien afecta el cerebro. Sí. Entonces imagínate tú acostumbrándote a esta nueva realidad, teniendo un ser humano indefenso a tu cargo sin dormir o durmiendo mal. Porque a veces no es solamente que el niño se despierta muchas veces, es que tú lo oyes que hace un sonidito y tú te paras inmediatamente porque tú crees que le está pasando algo cuando tú eres primerizo. Después el segundo, ya tú sabes que puede pasar, el niño llora y tú no te paras. Sí. Pero en ese caso tú que si estás respirando, que esto que aquello, no dormir, loco, es lo peor. Imagínate lo doble. Sí. Primerizo doble. Sí, 2 al mismo tiempo. Sí. Ay, amigo, yo no sabía eso. Wow, qué pela. Oye. Wow. Y ahora en esta etapa, lo más difícil es criar. O sea, como tú tener el cuidado de guiar a estos muchachos por el camino correcto cuando los dos son diferentes, cuando tú a uno le tienes que reforzar algo y a otro se lo tiene que bajar, cuando tú tienes que repetir 100 veces lo mismo, cuando tú te quillas y tú haces un show y después tú dices, pero ¿por qué yo estoy haciendo ese show por esa porquería? Yo tengo que pedirle excusa a estos muchachos ahora, como que yo soy un relajo. Mi amor, excúsame, yo no debí de hablarte así, perdóname. Tú sabes que yo te amo. Fue que me quillé por algo, pero en verdad yo no tenía que hablarte así. Ven, hacerlo todo aunque tú no tengas la energía. Yo creo que ese es el top 3 de cosas difíciles. De cosas más difíciles. Entonces, ¿cuál es el top 3 de lo más gracioso que te han hecho pasar en público? Ay, eso es. Ay, Dios mío. Te voy a hacer un cuento de mi hermanita. Esto me lo hizo mi hermanita, que yo considero que es mi primera hija. Yo le presenté a un amigo del colegio. Ay, Dios mío. Yo le presenté a un amigo del colegio. Yo, mira, Ángel, es fulano. Y ella le dijo, qué feo. Ay, mi madre. En su cara. En su cara. Yo me iba a morir. Cosas graciosas. Esto no es el top 3, son cosas que me acuerdo, porque yo sé que hay cosas más graciosas, pero yo no me acuerdo de todo, y eso que yo lo tengo todo anotado. Pero en estos días llego yo de la clase extracurricular, son una clase extracurricular que llegamos bien tarde. A mí me gusta acostar a los niños temprano, tipo 8 de la noche, pero cada vez que vamos a esa clase extracurricular, que 2 veces a la semana, es imposible acostarlo a las 8 porque venimos llegando como a las 7:30. Entonces hay que cenarlos y luego bañarlos. Y cuando digo bañarlos me refiero también a lavarle el cabello, porque llegan tan sudados que uno no puede acostarse mucho con su cabello así. Entonces, nada, yo los mando ya a bañar, porque ya en teoría ellos se bañan solos, pero mentira. Cuando viene a veces no se mojaron la cara, no se pusieron jabón, o sea, cosas así. O tienen todo el champú aquí acumulado en la cabeza y ya dije que se enjuagaron. Bueno, pues entonces yo voy a donde el niño y le digo, oye, lávate bien, mira, acuérdate de lavarte bien los pies entre los dedos, que después te huelen mal los pies, que qué sé yo qué. Digo yo, bueno, entonces a todo mi esposo está preparando la cena, porque nos repartimos. Entonces me voy al otro baño a ver a la niña, que yo la mandé a bañar hace rato, ¿ok? O sea, ella debería estar bañada ya. Cuando yo llego, ella está adentro de la bañera, claro que sí, pero seca, untándole tratamiento en el cabello a una muñeca. Oh, Dios mío. Entonces, ella está desenredando ese mismo cabello con el cepillo de mi esposo peinarse. Porque en mi casa cada quien tiene su cepillo. Excelente. Yo, mi hija, por Dios, por eso que yo me molesto contigo. Suelta esa muñeca, no gasta ese tratamiento, cuesta dinero, carajo, como tú se lo estás poniendo en la cabeza. No, ya tú sabes, ven. Entonces la baño yo, qué sé yo cuánto. Bien, salimos, acuesto a los muchachos. Mi esposo dice, bueno, me voy a hacer ejercicio. Y yo, ok, dale, se va. El tipo llega como a las 10 de la noche así explotado, sudado, se mete a bañar, sale del baño con los cabellos así. Me dice, mi amor, ¿tú has visto mi cepillo? Y yo, bueno. ¿Qué te digo? Usa el mío, ven. Pero la verdad que vivir con niños es muy chulo.
Es muy chulo. Son Mi muchas hijo, experiencias. el otro día me dice, mami, ¿puedo pedirle a Alexa una canción con una mala palabra? Y yo, ¿cómo así? Me dice él, sí, que quiero pedirle duende de los Héroes del Silencio. Y yo, está bien, mijo, pídesela porque ajá. O sea, pero la verdad que con los muchachos no hay forma de uno aburrirse. No, siempre hay una Yo anécdota. amo la cosa con lo que ellos salen, de verdad. Sí, son bastante creativos ellos. Sí. Increíble.